Bueno, con mucha alegría encontrarnos nuevamente con nuestra gente seguidora y amante de la liturgia. Aquí le traemos una propuesta de formación litúrgica sobre el Adviento y también que pueden tomarlo como un día de retiro, como meditación, como para hacer oración, más que en sí una formación que entre por la mente, solamente que entre por la mente y el corazón. Entonces, hoy tenemos la gran alegría de recibir al padre Carlos Ñáñez, Monseñor Ñáñez, obispo emérito de Córdoba, ya muchos lo conocemos, lo conocen ustedes, y bueno, él ha querido compartir con nosotros esta sabiduría que él tiene de la liturgia. Bueno, ahora le damos paso a él. Bueno, muchas gracias, hermana María Gracia, que me ha dado pie para comenzar estas conversaciones. Y un saludo cordial a todos los que se conecten a través de este medio. Así nos hacemos presentes mutuamente de manera virtual. La intención de estas reflexiones son de que pretenden ser una ayuda, un disparador para adentrarnos desde algunos textos litúrgicos y de la palabra de Dios en el tiempo precioso del Adviento. La Iglesia nos invita a que nuestra oración vaya desde la palabra de Dios, pero también desde los textos litúrgicos. Y entonces, la propuesta quiere ser en tres entregas. Una primera, con algunas consideraciones generales sobre el tiempo de Adviento, y un breve comentario también sobre los 5 prefacios previstos por la liturgia de la Iglesia para el tiempo de Adviento. Una segunda entrega, algunas consideraciones sobre las lecturas dominicales de la palabra de Dios en el ciclo A. Y en una tercera entrega, algunas sugerencias a propósito de las fiestas marianas del tiempo de Adviento. Son el 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, eh, el 10 de diciembre, la fiesta de Nuestra Señora de Loreto, patrona de nuestro seminario mayor arquidiocesano, y que es memoria obligatoria también para la arquidiócesis de Córdoba, y el 12 de diciembre, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de toda América, de América del Sur, de América Central y de América del Norte. Bien, entonces comenzamos con lo primero. Eh, durante el mes de octubre, en algunos programas televisivos, se mostraba eso que le llaman una nube de palabras, o sea que personas que expresan sus sentimientos, sus actitudes, y que por los medios electrónicos se hace una selección a ver qué es lo que predomina. Y una de las cosas que se destacaba con toda nitidez era el sentimiento de tristeza, que a veces también va mezclado con sentimientos de desaliento, de desencanto, de fastidio, de impotencia, frente a la situación que nos toca atravesar. Y nosotros preguntamos, bueno, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si nosotros eh, hiciéramos una nube también de palabras, especialmente desde la palabra de Dios relativa al tiempo de Adviento, veríamos que el mensaje predominante es el de esperanza. Como el apóstol San Pablo le escribía a la comunidad de Tesalónica en la primera carta, en donde, haciendo referencia
al destino de los que habían fallecido, dice que les escribe y les quiere decir para que no estén tristes como los que no tienen esperanza. Entonces, el Adviento nos invita a reavivar la esperanza. Y acá en el hemisferio sur tenemos también una coincidencia que me parece que es interesante. Estamos llegando al fin del año, todo lo que ha significado la fatiga por miles de preocupaciones, de tareas y demás, y un poco el ánimo decae. Bueno, comenzar el Adviento con este mensaje de esperanza es una inyección que recibimos en nuestro corazón para animarnos en esta actitud. Y también la preparación de una fiesta, como es nada menos que la Navidad, ya la preparación va engendrando una expectativa de esperanza y una expectativa de alegría que nos hace mucho bien. Una alegría que vence la tristeza. Por eso decíamos las 9 palabras sobre la situación actual, tristeza. ¿Cuál es la 9 palabras de el tiempo, de la palabra de Dios, el tiempo de Adviento? Esperanza. Esperanza engendra alegría. Ahora, un detalle que es importante tener en cuenta es que la alegría no es simplemente optimismo. A veces personas que temperamentalmente son muy positivas, optimistas, que frente a las dificultades tienen una mirada, digamos, optimista, favorable, pero la esperanza es mucho más que eso. La esperanza se funda en la fe que nos habla de un Dios bondadoso y misericordioso, en la fe por la que nosotros eh, recibimos y aceptamos las promesas de Dios. Entonces, decimos, la esperanza se funda en la fe. Una fe que nos mueve a aceptar un acontecimiento deslumbrante, la venida, el nacimiento del Mesías. Tiene en la memoria eh, lo que los ángeles le dicen a los pastores y que escuchamos en el Evangelio de la Misa de Nochebuena. En la ciudad de Belén, en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, le ha nacido el Mesías, que es el Salvador, el Señor. La buena noticia. Y es un acontecimiento que nosotros actualizamos en la celebración litúrgica. No es solamente recuerdo, es también actualización. Por eso hay un texto muy bonito en la carta del apóstol Pablo a Tito, que se lee en la misa de Nochebuena y que dice: la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Esto lo que la liturgia pone a la consideración de nuestra fe y que por la fe aceptamos, que ha aparecido la gracia de Dios, se ha manifestado en el nacimiento del Mesías. Y en la misa de la aurora de la fiesta de Navidad se lee otro pasaje de la misma carta de Tito, donde Pablo le escribe a este discípulo y amigo diciendo: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, Él nos salvó. Cuando se manifestó la bondad de Dios
nuestro Salvador. Esto es lo que nosotros conmemoramos y actualizamos en la liturgia. Decimos, bueno, rezar con los textos de la palabra de Dios, es bueno también rezar desde lo que la liturgia nos presenta, lo que celebramos, y aún desde los textos litúrgicos. Entonces, al celebrar la Navidad, nosotros recordamos lo que sucedió allá en Belén, pero lo actualizamos. El Señor que vino está viniendo y ya se presenta de un modo especial en la celebración. Y ese Señor que nosotros decimos vendrá y al que esperamos. Y entonces estamos invitados a involucrarnos, a participar. Para eso nos preparamos. De pasada yo hacía una consideración a partir de una enseñanza del Papa Francisco, cuando hablando del misterio eucarístico, dice que nosotros estamos ante un misterio, estamos invitados a contemplar y a participar, no simplemente a ver como si fuéramos espectadores. Entonces, dice en esa oportunidad el Papa, no es cuestión de oír misa, sino de participar, porque estamos involucrados también en la celebración de la Navidad, no estamos invitados a mirar como espectadores, sino a participar, a involucrarnos, a recibir la gracia que se actualiza para nosotros de este Salvador que viene, que está viniendo. Y entonces, desde ahí también cobra importancia y significado el tiempo de Adviento, pues nos prepara para que nuestro corazón esté en condiciones de recibir al Señor que viene, que se hace presente. Ese involucrarnos termina también en un compromiso, es decir, nosotros conmemoramos, actualizamos, recibimos Salvador, nos comprometemos, es decir, no es una participación eh, distante sin consecuencia, no, sí, mueve a un compromiso, y un compromiso que se concreta en nuestras actitudes, celebrando bien y participando con auténtica fe, ya estamos concretando ese compromiso, pero de las obras que de ahí surgen, también eh, hay un enriquecimiento, no solo personal, sino en toda la comunidad por esa circulación de bienes que hay en el seno del cuerpo místico, y entonces también nuestra participación tiene esa perspectiva de compromiso. Ahora, una consideración previa con respecto a todo el tiempo de Adviento es que, como dicen algunos, el Adviento tiene un doble rostro. Una primera parte, que va desde el primer domingo hasta el 17 de diciembre, en donde la mirada está puesta sobre todo, los textos litúrgicos de la palabra de Dios y demás, en el regreso definitivo del Señor, en la segunda venida, como decimos, en la parucía, sin descuidar el acontecimiento de Belén, del pesebre. Ahora, desde el 7 de diciembre y hasta el 24, víspera de la fiesta de Navidad, ya la atención se centra en cambio en el acontecimiento de Belén, en el pesebre, sin descuidar esa perspectiva de el regreso definitivo del ser. Este es el doble rostro del Adviento, una acentuación diversa
primera parte hacia el regreso definitivo. La segunda parte, casi como una novena de Navidad, porque son en definitiva 8 días, en torno al acontecimiento de Belén, del pesebre. Bueno, en esta primera entrega decíamos que queríamos hacer una consideración, profundizar de alguna manera eh, los 5 prefacios del tiempo de Adviento. ¿Y qué es el prefacio? Es una oración que nos introduce en la plegaria eucarística. Es una oración fundamentalmente de alabanza y de acción de gracias, que en la celebración litúrgica la recita, la ofrece el celebrante, pero con el cual tenemos que sentirnos también solidarios e involucrados. Lo que dice el celebrante está expresando también lo que nosotros como asamblea sentimos, y por eso queremos alabar a Dios y agradecerle por los beneficios que nos regala eh, en vistas de nuestra salvación. Y entonces ya es una oración. Qué bueno si nosotros, preparándonos a vivir el Adviento, viviendo el Adviento con intensidad, tomamos los textos litúrgicos, en este caso los prefacios, y los vamos recorriendo despacito porque puede ser una motivación a nuestra contemplación que es un mirar en conjunto y mirar eh, cariñosamente la obra de Dios para movernos a una adhesión firme a su designio, contemplar y bueno, de esa contemplación surge espontáneamente la alabanza por lo grande que es el Señor y por lo bueno que es con nosotros, por su misericordia en favor nuestro. Y agradecerlo, propio de un corazón noble, es agradecer los beneficios que Dios nos regala. Y cada uno de los prefacios lleva como un título, que también nos puede orientar en nuestra contemplación y en nuestra oración. Es decir, tenemos el primer prefacio que lleva como título, dice, las dos venidas de Cristo. Y este primer prefacio, que es fundamentalmente para la primera parte del Adviento, es decir, la que va hasta el 17 de diciembre, da gracias a Dios por Cristo el Señor, que vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar su obra redentora. Y hermano, a pesar de estar en la primera parte, hay una alusión al acontecimiento de Belén, el pesebre, dice, vino en la humildad de nuestra carne por primera vez. Y nos abrió el camino de la salvación, porque Él es el Salvador, el Redentor, el que viene a realizar esa obra reconciliadora con Dios, superando el pecado, destruyendo en definitiva la obra del pecado, cuya consecuencia fundamental es la muerte. Entonces, Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne, nos abrió el camino de la salvación, y ahí viene el acento en este primer prefacio. Cuando venga por segunda vez en la gloria, podremos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera. Fíjense cómo esta expresión de la liturgia puede mover a la meditación, a la contemplación. Es decir, sabemos que el Señor va a volver,
y va a volver en la gloria. En la primera vez vino en la humildad de nuestra carne. En la segunda vez vendrá en la gloria de su resurrección, de su poder salvador. Y va a venir para fundamentalmente regalarnos los bienes prometidos. La esperanza se funda en las promesas de Dios que nosotros conocemos y aceptamos por la fe. Entonces, viene eh, eh, para concedernos lo que esperamos, lo que Él nos prometió y esperamos. Y dice, en vigilante espera. Entonces, esta es una de las características propias del Adviento. Una esperanza vigilante, atenta, no angustiosa, sino cariñosa, como quien espera la visita de alguien muy querido. Esta es la actitud, fíjense, que la liturgia, a través de sus textos, va moldeando nuestro corazón. ¿Cómo tiene que ser la espera propia del Adviento? Tiene que ser una esperanza vigilante, pero serena, cariñosa. Esperamos al Salvador. Esperamos a aquel que viene a darnos lo que nos había prometido. Una actitud preciosa. Entonces, las dos venidas de Cristo. La primera en la humildad de la carne. La segunda en la gloria de su poder salvador. El segundo prefacio también para esta primera parte del Adviento, que va hasta el 17 de diciembre, tiene por título eh, Cristo, Señor y Juez de la Historia. Y ahí ya desde el título nosotros vemos que hay una referencia clara a la segunda venida, a la segunda en la gloria, en el poder salvador de Jesús. Y es una alabanza al Padre de los cielos, que se ha reservado comunicar la hora de esa segunda venida. Nadie la sabe, nadie la sabe. Y esto Jesús mismo lo dice en el Evangelio. Esa hora solo la sabe el Padre. Esto es interesante también porque a veces se han hecho cálculos y hay grupos religiosos que han dicho, bueno, el fin del mundo va a suceder tal día. Unos lo habían anunciado para el 1914. Y estamos en el 2022, no pasó nada respecto de eso que anunciaron, porque habían dicho, con día y hora, ahí viene el fin del mundo. Nadie sabe, nadie sabe. Por otro lado, es bueno hacer esta consideración, ¿no? Cualquiera de nosotros puede ser llamado a la presencia de Dios en cualquier momento. Y si eso sucede, es para cada uno el fin del mundo. Ya pasó el tiempo de la peregrinación. Bueno, pero de todas maneras, nadie sabe el día y la hora del regreso. Que será un regreso glorioso, ya no en la humildad de la carne, sino con el poder del resucitado, poder salvador. Y el prefacio dice, te has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre la nube del cielo revestido de poder y gloria. En aquel día tremendo y glorioso, al mismo tiempo pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Esa palabra, ese día tremendo, es un poquito fuerte, pero para señalar la seriedad de la vida, ¿no? Dios es bondadoso y misericordioso hasta el último instante de nuestra existencia. Pero si uno se cierra, si uno cierra el corazón, Dios no le impone su amistad y entonces se vuelve un fin penoso para quien se cerró. Y por eso se dice ese día tremendo. Tremendo para el que no quiso ser salvado, no quiso ser perdonado, no quiso la amistad con el Señor.
En cambio, un día glorioso para los que esperaron, a pesar de sus fragilidades, confiando en la bondad y en la misericordia del Señor, su llegada, su visita, el encuentro con Él. Dice, pasará la figura de este mundo, porque por más que tenga múltiples atractivos y debemos trabajar con empeño en las cosas del mundo, es transitorio, pasa la figura de este mundo. Por ahí también lo afirma con claridad el apóstol Pablo. Y dice el texto del prefacio muy bonito, haciéndose eco de expresiones que están en el libro del Apocalipsis: habrá cielos nuevos y tierra nueva, una novedad absoluta. Incluso no está en el prefacio, pero sí en el texto del Apocalipsis dice, el mar ya no existe más. ¿Qué quiere decir esa expresión en el libro del Apocalipsis? Para los antiguos, el mar era símbolo del mal, de una amenaza. Ya no existe más. Ya no hay más amenaza. Ya no hay más muerte. Ya no hay más miedo. La maravilla de la obra de Dios que despierta precisamente la esperanza. El mal, la muerte, no van a tener la última palabra. Ahora, en este segundo prefacio, interesante también porque habla de esa segunda venida del Señor, pero diciendo que en esa oportunidad se manifestará entonces lleno de gloria, el mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. Esto me parece muy lindo, que no solamente miramos lo que sucederá al final, sino también el ahora. Está viniendo y nos dice en dónde viene, en los acontecimientos. Algunos felices, otros no tanto. Y ahí hay que discernir esa presencia. Y el Señor nos regala su bien. También permite pruebas y dificultades. Jesús nos advierte en el Evangelio, para seguirlo es necesario tomar la cruz. Bueno, saber discernir una presencia y una visita del Señor, a veces con la cruz, a veces con la gloria de la resurrección. Es el mismo, está viniendo, viene en cada contenido. Y también en cada hermano. Esto es un recuerdo del doble precepto de la caridad. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Le preguntaba el doctor de la ley a Jesús. Jesús dice, amar a Dios con todo el alma y al prójimo como uno mismo. Cortito, fundamental, simple, pero exigente. Amar a Dios con todo el alma y al prójimo como uno mismo. Eh, y entonces, interesante esto, este segundo prefacio, parte del desafío de recibirlo en la fe. Dice, el mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe. En medio de esos acontecimientos, a veces de distinto calibre, de distinta configuración, bueno, la fe detecta acá tiene el Señor, acá se hace presente, acá tiene su mensaje. Y cada hermano, algunos cuya presencia nos resulta amable, agradable, y otros que nos cuesta más tratar y acoger. Bueno, también ahí el Señor se está manifestando y la fe lo descubre. Y nos invita también el prefacio a dar testimonio por el amor de que realmente estamos esperando al Señor.
para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de su rey. Precioso. Y, bueno, planteando el tema de cómo tenemos que vivir el Adviento. Y entonces, también los textos litúrgicos nos mueven a contemplar, nos mueven a alabar, nos mueven a agradecer. Y entonces podemos hacer también nuestra meditación, nuestra oración desde la palabra de Dios, principalmente, pero también desde los textos litúrgicos. Y esta es una de las cosas preciosas que, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia nos ha propuesto y nos ha enseñado. Esto era antes posible, antes del Concilio Vaticano II también era posible, pero lo bueno es que el Concilio nos lo ha propuesto de una manera especial. El tercer prefacio, que ya es para la segunda parte de la Adviento, esa que se centra sobre todo en el acontecimiento de Belén, en el pesebre, lleva por título La doble espera de Cristo. Y en este prefacio se da gracias a Dios por Cristo nuestro Señor, y que fue anunciado por los profetas. Ahí nos plantea un poquito la perspectiva de los textos de la palabra de Dios que leemos durante el tiempo de Adviento, especialmente los domingos. Que nos leen las profecías del futuro Mesías. Dice, fue anunciado por los profetas. Y después tiene una expresión muy bonita que dice, la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable. Nos está haciendo mención definitiva a la Anunciación. El ángel que le propone a la Virgen Santísima, en nombre de Dios, el plan de Dios, que sea la Madre del Salvador. Y la Virgen, con absoluta confianza y amorosamente, accede a la propuesta. Aquí está la servidora del Señor. Y entonces ahí se produce la encarnación del Hijo único de Dios por obra del Espíritu Santo en el seno purísimo de la Virgen. Y por eso dice que fue anunciado por los profetas, la Virgen lo llevó en su seno con amor. Y además ya hace mención a Juan Bautista, que proclamó la inminencia de su llegada. Cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, dice, detrás de mí viene uno que es más que yo. Plantea la inminencia de la llegada del Salvador. Juan Bautista dice, proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. Cuando está con los discípulos y le dice, he ahí el Cordero de Dios. Revela la presencia. Anuncia que está por llegar, que viene detrás de él, y en un determinado momento dice, aquí está, este es el Cordero de Dios. Ese Señor nos invita a preparar el misterio de su nacimiento. El mismo Señor dice, nos concede ahora preparar con alegría el misterio de su nacimiento. Fíjense este detalle, señora, con alegría. No se puede preparar la Navidad en un clima de tristeza. Hay que preparar la Navidad en un clima de alegría. Preparar con alegría el misterio de su nacimiento, para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración, proclamando gozosamente su alabanza. Y ahí viene a la memoria también un texto del Evangelio de San Lucas que hemos proclamado en algunos de los domingos durante el año de este ciclo que está terminando, cuando dice Jesús
a sus discípulos que estén preparados, dice, con las vestiduras dispuestas, ceñidas, con la lámpara en la mano para abrirle la puerta al Señor que fue a una boda y apenas llame, recibirlo. Dice, si los encuentra así, él mismo, dice, ceñirá su túnica, los hará sentar y se pondrá a servir. Preciosa imagen del fin de la existencia eh, de la humanidad, de cada uno personalmente, una imagen también de la Navidad. Qué lindo sí para llegar el Señor en la Navidad, en la que vamos a celebrar, nos encuentra así, despiertos, preparados, en oración, en vigilante espera y proclamando gozosamente su alabanza. La doble espera de Cristo, nos dice este tercer prefacio que es para estos días que van del 17 al 24 de diciembre. Y el cuarto prefacio lleva por título María, la nueva Eva. Y entonces, en este prefacio se da gracias a Dios por el misterio de la Virgen Madre. Porque, sobre todo, en la última parte del Adviento, y un modo especial, el cuarto domingo de Adviento, tiene un tinte mariano notable. Entonces, este prefacio es especialmente para esos días y particularmente para el cuarto domingo. María, la nueva Eva. Y entonces, acá viene también como un resumen, apretadísimo, pero fundamental, de la historia de la salvación. Del antiguo adversario, la serpiente, el demonio, que incita a Eva y a Adán a transgredir el mandato de Dios, dice, nos vino la ruina. Del seno de la hija de Sión, que esta es una expresión que la Iglesia utiliza para designar a la Virgen Santísima, nos viene el Salvador, el que restaura la obra dañada por el pecado. Nos viene el Salvador, que nos nutre con el pan de ángeles y nos trae la salvación para todos. La salvación que recibimos desde el día de nuestro bautismo. Bautismo que vamos renovando y profundizando toda vez que participamos de la Eucaristía y que recibimos ese pan de ángeles que dice el prefacio, que no es otra cosa sino el cuerpo de Jesús, sacramentado maravillosamente en el misterio de la Eucaristía. Entonces, bonita también esta presentación sintética de la obra de salvación. Lo que el pecado arruinó, lo restauró Jesús, pero de una manera más maravillosa. Esta es una de las cosas que también la liturgia dice muy bonito en un texto que se lee, que se reza en la vigilia pascual. Dios, que creaste maravillosamente el género humano, pero más maravillosamente lo recreaste. La obra de la redención es más maravillosa que la obra creadora. Bonito está insinuado aquí también. Y así dice, lo que perdimos con Eva, María nos lo devuelve. Su maternidad se abre al don de una vida nueva. Y señala esto también una frase muy bonita del apóstol Pablo en una de sus cartas. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia, la gracia. Dice,
La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. Su maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva para que donde abundó el pecado, sobreabundara tu misericordia por Cristo nuestro Salvador. Precioso, Padre. Por eso, mientras esperamos la venida del Salvador, cantamos Santo, Santo. Cuarto prefacio, precioso. Y decimos que también hay un quinto prefacio, este ya no tanto en función de la primera o de la segunda parte, sino para ser utilizado durante todo el tiempo de Adviento, y que lleva por título La promesa del Salvador. Y en ella se da gracias al Padre por Cristo. Es el Salvador prometido al hombre extraviado. Y ahí tenemos una alusión a lo que se suele decir el protoevangelio, o sea, el evangelio antes del evangelio. Está en el libro del Génesis, cuando Dios le dice a la serpiente que va a amenazar, que no, bueno, pero de la descendencia de la mujer va a ver quién aplaste su cabeza. La promesa de un Salvador, la promesa de un Salvador. Ahí, el trágico acontecimiento del pecado, el anuncio del Salvador. Va a venir alguien, va a salvar, va a restaurar. La promesa de su Salvador. Y este es el Salvador que en tu misericordia y fidelidad prometiste al hombre extraviado. Y ahí viene para que su verdad instruya a los ignorantes. El pecado siempre es oscuridad. De hecho, eh, Jesús varias veces hace alusión al poder de las tinieblas. El pecado es oscuridad. El pecado es ignorante. Cristo, que es la verdad, es la luz. También lo dice Jesús en el Evangelio, yo soy de la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Juanito, esto, también este texto nos pone delante de Jesús Salvador. Jesús que trae la luz que ilumina nuestra vida para no andar a oscuras, sin rumbo, podríamos decir, sin esperanza. Y para que su santidad justificara a los pecadores y la obra redentora de Jesús, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia y la gracia. Y para que su fuerza sostenga a los débiles. Y acá, de nuevo, la memoria de lo de San Pablo, que dice, yo todo lo puedo en aquel que me da fuerza. Es decir, eh, Pablo reconoce su fragilidad, pero reconoce también que aquel en quien él cree le da la fuerza para afrontar todas las circunstancias de su vida. Y bueno, el prefacio termina diciendo, en la cercanía del día de su llegada, llenos de confianza, alabamos, cantamos, santo, santo, santo. Como ven, todos los prefacios leídos con detenimiento y haciéndonos o haciendo referencia al contexto grande de la fe, trae luz, trae materia para nuestra contemplación, nuestra meditación, nuestra oración. Así que yo les deseo que, bueno, tomar estos misales pequeños que nos traen todos los textos litúrgicos. Además hay también algunas publicaciones
que traen los textos litúrgicos del Adviento, de la Navidad, bueno, utilizarlos. Y qué lindo cuando nosotros con antelación a la celebración los hemos leído, los hemos reflexionado, los hemos meditado, hemos hecho objeto de oración, porque entonces cuando vamos a la celebración, una celebración de Adviento, tiene una resonancia y una fuerza especial y nuestra participación se hace intensa. Y esto es lo que quiere la Iglesia. Quiere que en nuestra participación en las celebraciones sea consciente y fructuosa. Es consciente si nos hemos preparado y hemos reflexionado sobre ella, y es fructuosa porque nos hemos dispuesto a recibir la gracia, porque no somos simples espectadores, sino personas que participan y que se sienten involucradas y comprometidas. Bueno, esta primera entrega puede ayudarnos a prepararnos para, para eso, ¿no? Así que les deseo en ese sentido un trabajo este, fecundo de, de preparación para la próxima Navidad. La, no, que no me aparece, no. Así que voy a tener que corregir lo último.